Ok, entonces, ¿en qué casos podría haber? Esto es algo poco probable, uno tiene que entender la historia del paciente. Pero en el caso de hacer un alargue de corona, donde uno por una caries proximal tuvo que eliminar hueso de inserción por proximal, que podría ser un alargue de corona, ¿sí? Podría haber una falta de hueso proximal y que no sea un paciente que haya tenido periodontitis, pero en ese caso, o sea, es como que es muy fino esa posibilidad, ¿no? Que uno haya tenido que hacer un alargue, es algo esto lo dice en la clasificación, si ustedes lo leen. El tema es, bueno, saber, digamos, uno no sabe si el paciente tuvo periodontitis antes y recibió un tratamiento periodontal, digamos. Para hablar de salud o de gingivitis en un paciente que ya tuvo tratamiento, tenemos que conocer algo de la historia. Si nosotros encontramos al paciente y, digamos, no hicimos nosotros el tratamiento, también podríamos pensar que el tratamiento, digamos, no sabemos cómo fue el pasado de ese paciente, ¿bien? Entonces, en principio, el sentido común nos dice que lo más común para definir un periodonto reducido en pacientes sin periodontitis será en aquellas situaciones donde tengamos recesiones gingivales. Muy bien, sigamos. Y un paciente, están todos ahí, ¿no? ¿Están ahí? Con periodonto reducido en un paciente con periodontitis tiene que ser un paciente tratado con éxito estable. Si no, estamos en una periodontitis que no resolvió. ¿Bien? Para poder hablar de una inflamación gingival en un paciente con periodontitis previa, suponemos que el paciente estuvo tratado con éxito y estable y acumula placa y se vuelve a inflamar la encía. Si nosotros encontramos un paciente que no sabemos si tuvo tratamiento o no, y encontramos sangrado y encontramos pérdida de inserción, lo vamos a definir como un caso de periodontitis. ¿Bien? Entonces yo quería ver primero ayer periodontitis, porque para considerar gingivitis, el primer paso es que el paciente no sea un caso de periodontitis. ¿Se acuerdan del esquema que habíamos visto? Donde íbamos viendo si el paciente era un caso de periodontitis, sospechábamos periodontitis, si encontrábamos pérdida de inserción, detectable en proximal, ¿sí? O pérdida ósea, evaluada en la radiografía. Ahí sospechábamos si era un caso de periodontitis, y si sospechábamos, íbamos a ver si era un caso de periodontitis. Se tenía por lo menos 2 dientes no adyacentes con pérdida de inserción proximal detectable o vestibular de 3 o más asociado a bolsa, ¿sí? A bolsa de más de 3, no sea, que esas bolsas no sean debido a una fractura radicular, etc. O sea, si yo defino que el paciente es un caso de periodontitis, ya lo clasifico como periodontitis, estadio y grado, y lo clasifico como periodontitis. Para seguir esta línea que vamos a ver hoy, definir salud y gingivitis, tengo que haber primero descartado que el paciente no sea un caso de periodontitis, o que sea un paciente que fue tratado. ¿Bien? Doctora, Sí. hay una compañera que no puede entrar, que le dice que la clave es incorrecta. Estuvo en la clase pasada, pero ahora no. Estuvo recién, no puede entrar. Sí, no la deja. Ahí le paso el link. Dice que la clave le dice que está mal, pero... Estéreo, la clave estéreo con minúscula, decirle. Sí, puso eso, dijo. Pero bueno. Estéreo con minúscula, que se fije si no tiene apretado el bloqueo de mayúsculas o algo por el estilo, porque... A mí me pasó la primera vez que quise entrar y desde el celular pude. Así que ahora le mandé a ver si desde el celu puede. Ahí le paso... Ahí está. Le vuelvo a pasar el ID, qué sé yo. Volvé. Bien.
Yo ahí también voy a volver a entrar. Ahí porque está, si no, admitir, ahí está, apareció. Apareció, Marcela es. ¿Marcela? Ahí No, apareció. Silvina. Ah, no, entonces no aparece. Bueno, sigamos, tendrá que ver la Sí, ya lo clase. veo. ¿Entró? Ah, bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, vamos a ver primero que lo que tenemos que diferenciar es lo mismo que hablamos la vez pasada, de qué es la definición de caso, de qué es la definición clínica. ¿Se acuerdan que vimos la definición de salud, vimos la definición de gingivitis, y ahora lo que vamos a ver es las definiciones de caso de un paciente con salud, no de la definición clínica de salud, la definición de caso de un paciente con salud, un paciente que decimos el paciente tiene gingivitis, o el paciente, bueno, la definición de caso de nos queda el paciente con periodontitis, que es lo que vimos ayer. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de un paciente es una cosa, ahí apareció, y cuando hablamos del sitio, ¿será lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Si hablamos de un sitio, ¿es lo mismo que hablar de un paciente? No, más localizado el sitio. Claro, yo puedo decir que un sitio que sangra está sano. No. No, un sitio que sangra no está sano, hay inflamación, ¿bien? Pero cuando considero a todo un paciente, yo podría decir, que ahora lo vamos a ver, que si le sangran algunos sitios, podría decir que es un paciente sano. Porque tengo un umbral, digo, bueno, si le sangran tantos sitios, lo voy a considerar igual como sano. Pero nunca, digamos, si bien la clasificación nos va a llevar a eso, ahora lo van a ver, nunca voy a decir que un sitio que sangra está sano, porque está inflamado. Si el sitio sangra, hay algo, hay una inflamación, ¿sí? Entonces, fíjense, la definición de salud se basa en decir lo que no hay, no lo que hay. Decimos que el sitio está sano cuando hay ausencia de inflamación clínicamente detectable. Y las palabras, como decíamos ayer, son importantes, porque es clínicamente detectable, porque algún grado de inflamación. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué cosas raras me pasan hoy, eh? Vamos de vuelta. Ahí está, vuelvo otra vez acá. Ahí está, ahí estoy de vuelta. Cierto grado de, de inflamación histológica, siempre va a haber algunos polimorfos nucleares, ¿se acuerdan que lo decíamos ayer? Saliendo por el surco gingival. Por eso decimos, cuando definimos un sitio sano, decimos que hay ausencia de inflamación, pero clínicamente detectable. ¿Bien? Y vamos a definir salud en las tres condiciones. Un sitio, acuérdense, un sitio sano, en las tres condiciones que vimos antes. En un periodonto intacto, ¿sí? Donde dijimos antes que es un periodonto intacto, con la cresta ósea de 1 a 3 milímetros, eso es un periodonto intacto, ¿bien? Que no hay sangrado, no hay eritema, no hay edema y no hay síntomas. Tanto en un periodonto intacto como un periodonto reducido sin periodontitis, sería un paciente con recesiones, pero que tiene ausencia de inflamación, no tiene sangrado, ¿sí? Y un paciente que ya tuvo periodontitis, periodonto reducido por periodontitis tratada. ¿Bien? Fíjense que acá no estamos hablando de la profundidad de sondaje. No hace falta que se enrieden en hablar de la profundidad de sondaje. Porque no va a existir un sitio con una profundidad de sondaje de 8 que no sangre. O sea, no va a existir esa condición. O sea, un sitio cuando no sangra y no está inflamado, va a tener una profundidad de sondaje. Como máximo, después de un tratamiento, podrá tener 5 y no tener sangrado. En general, después de un tratamiento, cuando la bolsa se curó, tendrá 4 milímetros y no va a sangrar, ¿sí? Esta situación, acuérdense que acá era 5, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera marca negra es 5 cuando termina, o sea que este lugar tiene una profundidad de sondaje de 3. Siempre la profundidad de sondaje se mide donde aparece la sonda, no en la punta de la papila. Esto es importante, ya lo van a ver igual en la clínica, ¿no es cierto? Bien, entonces acá podemos ver la profundidad de sondaje de este sitio tratado, pero no está en la definición de salud.
Ahora, siempre un sitio que ya tuvo periodontitis va a tener más riesgo de volver a tener periodontitis, porque el paciente es susceptible. Y además, esto va a ser una bolsa cerrada, o sea, ya después vamos a ver curación, donde va a haber un epitelio de unión largo, ¿sí? Y la encía va a estar pegada y cerrada contra la pared del cemento que antes tuvo una periodontitis, porque es un paciente que tuvo previamente una periodontitis. ¿Bien? Entonces, acuérdense, sitio sano, ausencia de inflamación clínicamente detectable. Ahora, ¿cómo será un sitio con gingivitis? Ya vimos la definición de gingivitis ayer, ¿sí? Y si yo tengo que ver las características de un sitio con gingivitis, ¿qué voy a decir? Que es un sitio que cuando tengo el periodonto intacto, o sea, no tengo pérdida ósea, ¿bien? O la cresta ósea está de 1 a 3 milímetros desde el límite amenocementario en la radiografía, y tengo inflamación clínicamente detectable. Antes había ausencia de inflamación clínicamente detectable y ahora voy a tener inflamación clínicamente detectable. ¿Bien? Cuando tengo un periodonto reducido, lo mismo, tendré inflamación clínicamente detectable en un periodonto reducido, o sea, en casos de recesiones gingivales, puedo tener inflamación gingival en un paciente que no lo clasifiqué como un caso de periodontitis. Y en un periodonto reducido, en periodontitis tratada, ¿sí? Vamos a hablar de inflamación gingival, pero no gingivitis. Uno muchas veces dice, bueno, hay gingivitis en un periodonto reducido, pero en realidad lo correcto es decir que hay inflamación gingival, ¿sí? Porque la definición de gingivitis en sí misma te dice que no hay pérdida ósea. Entonces, para no hacer una confusión, vamos a hablar de inflamación gingival siempre que hablemos de cuando hayamos tenido una periodontitis previa, porque tener gingivitis en un paciente con periodontitis es algo confuso. Entonces, vamos a hablar de inflamación gingival en un periodonto que fue tratado por periodontitis. ¿Bien? Así que eso también en la expresión es importante, hablar de inflamación gingival y no de gingivitis. Y para hablar de un sitio con inflamación gingival en un paciente que ya tuvo periodontitis, tenemos que considerar que ese sitio inflamado que va a sangrar tenga una profundidad de sondaje que sea menor a 4 milímetros, que es lo mismo que decir menor o igual a 3 milímetros. Ahora, ¿podemos descartar en estos sitios que no volvió la periodontitis? ¿Cómo harían para descartar que no volvió la periodontitis? ¿Cómo sabrían que ese sitio que estaba curado, que ahora está inflamado y sangra, no está otra vez con periodontitis? ¿Qué sería la diferencia? Habría que Profundidad de controlar sondaje. con Una es la los... profundidad de sondaje, la tomamos como un, digamos, decimos que para el sitio que sangre tiene que tener menos de 4 milímetros para decir que no es otra vez una periodontitis, ¿sí? Pero no deja de ser un poco arbitrario, porque por ahí tiene 4 y sangra y no volvió la periodontitis. Si se formó la cortical de la cresta en una radiografía. Buena idea. Puedo mirar que siga estando la cortical de la cresta. Sí, me ¿No parece se una puede buena usar idea. los criterios directos radiográficos que decíamos de ver cómo terminó y ver cómo estaría ahora? Perfecto, ver cómo terminó, ver cómo está ahora. Y también puedo ver la pérdida de inserción que tenía cuando empecé, cuando se curó, que va a reducirse el nivel de inserción, después del tratamiento se reduce, porque al pegarse la encía, yo tengo una ganancia de inserción clínica, o sea, no gano quizás hueso real, pero al pegarse la encía, la sonda entra menos y el nivel de inserción mejora. O sea, para poder hacer para entender esta condición, yo tengo que conocer al paciente. Si yo no conozco al paciente, ¿puedo hacer esta clasificación y decir que ese es un sitio con inflamación gingival en una periodontitis tratada? Si yo no lo traté y llega el paciente de primera vez, No.
No, bueno, No, salvo que me no. digas, bueno, tuve un tratamiento, pero tengo que ver quién te lo hizo el tratamiento, ¿no? Porque por ahí está mal hecho el tratamiento. O sea, tiene que ser un paciente que yo conozca que le hice el tratamiento. O, como dijo una compañera de ustedes recién, tal vez podría definirlo si veo la cortical de la cresta intacta, bueno, tal vez podría pensar que el paciente dice que tuvo tratamiento, y que ahora lo puedo clasificar, o si yo conozco quién le hizo el tratamiento eventualmente, pero en general este diagnóstico se hace en un paciente que uno está atendiendo y que viene al mantenimiento y que viene con un sitio que sangra, pero que no perdió inserción comparado con el inicio del tratamiento y que no es una bolsa de 4 milímetros o más, puedo definir que es un sitio que está inflamado en un periodonto reducido con una periodontitis que ya fue tratada. ¿Bien? De todas maneras, obviamente estos sitios que sangran, tendremos que durante los mantenimientos estar atentos a que no sangre, porque un sitio que sangra es un sitio que siempre va a estar en riesgo de volver a perder inserción. O sea, no es que si sangra el sitio, por más que no sea una periodontitis, no voy a hacer nada, ¿sí? O sea, tengo que tratarlo, ¿bien? Por más que no sea una periodontitis. Todo sitio que está con inflamación y con sangrado necesita tratamiento, ¿bien? Muy bien. Ahora vamos a pensar en, ya vimos entonces lo que sería un sitio sano, donde haya ausencia de inflamación gingival, un sitio con inflamación gingival, que puede ser en las tres condiciones, periodonto intacto, periodonto reducido en un paciente que no tuvo periodontitis, o en un paciente que ya tuvo periodontitis, donde recuerden que tengo que conocer la historia de ese paciente para hacer ese diagnóstico, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de un paciente, esto fue un gran debate que hubo en el consenso, en ese grupo de expertos que se juntaron para hacer la clasificación. Cuando yo tomo un paciente, para decir que el paciente está sano, un sitio que sangra es un sitio inflamado, pero un paciente que le sangra un sitio, ¿es un paciente que tiene gingivitis? ¿Qué dirían ustedes? No. No. No, o sea, después podría decir, bueno, es un paciente que tiene gingivitis en un sitio, entonces yo defino, bueno, paciente con gingivitis en un sitio, paciente con gingivitis en 2 sitios, en 3 sitios, cosa que no existe. Más del 10%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Más del 10% de zonas de sangrado. Claro, más del 10%. Ellos definieron eso arbitrariamente, definieron eso. Pero ¿en base a qué definieron eso? O sea, ¿qué fue lo que pensaron para definir eso? Vieron que el 95% de los adultos tiene por lo menos un sitio con sangrado, ¿sí? Entonces, algo que sucede en medicina se considera que algo que sucede en un 95% de la población no se podría considerar como anormal. Miren esta paciente con este grado de salud gingival. Pero este sitio solito, un sitio, imagínense un sitio de toda una boca, ¿sí? Ese sitio solito le sangra. No estamos hablando de dientes, estamos hablando de un sitio, ¿sí? De toda la boca, le sangra. Entonces voy a decir, esta paciente tiene gingivitis, y el sentido común nos dice que no podría ser, ¿bien? Entonces, se definió que la salud de un paciente debe aceptar algunos sitios con inflamación. Ahora, ¿será lo mismo el umbral que tome para la clínica que para un estudio epidemiológico? O sea, en un estudio epidemiológico yo voy a decir, bueno, tengo que evaluar una población y ver cuántos sitios cuántos pacientes tienen salud, cuántos gingivitis, cuántos periodontitis. Y bueno, ahora vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias cuando hablamos de salud en el paciente, de cuando si ustedes tuvieran que hacer un estudio epidemiológico. Es un poquito más estricto el estudio epidemiológico que la clínica. ¿Y qué parámetro vamos a usar para definir inflamación cuando la encía está inflamada? Entonces se decidió que el sangrado al sondaje es el mejor parámetro para poder, este punto, ¿no? La salud de un paciente puede aceptar algunos sitios con inflamación. Acá, yo parto de esto, ¿no? Algunos sitios con inflamación. ¿Y cómo mido esa inflamación? Para nosotros es obvio que ya saben, yo ya les dije ayer, bueno, sangrado menos del 10%, más del 10%, vamos a tomar eso. Pero tuvieron que analizar
todo lo que medía el sangrado, las ventajas y las limitaciones de la medición del sangrado del sondaje, para elegirlo como método para cortar, hacer el umbral entre salud y gingivitis a nivel paciente. Entonces, ¿qué vieron? Que el sangrado es el único registro objetivo. Es un registro fácil, que los odontólogos generales podrían hacerlo perfectamente. Que hay una correlación bastante directa entre inflamación y sangrado. Que puedo medir la proporción de sitios con sangrado, o sea, puedo sondear toda la boca y decir qué porcentaje de una boca sangra o no sangra. Tengo que elegir un umbral, o sea, ¿qué umbral elijo? Bueno, hay algunos trabajos de investigación que vieron que los sujetos que les sangraban menos del 10% de los sitios tenían buena higiene bucal y que su boca era percibida como sana por el paciente. Y que sí, hay otros trabajos que vieron que tener sangrado en 15% o más, los pacientes, hay una encuesta de calidad de vida, o sea, los pacientes que tenían más lugares que les sangraban en la boca, fue asociado con ese índice de la calidad de vida. ¿Sí? Entonces ahí decidieron el umbral, definieron el umbral. Bueno, ¿cuál va a ser el umbral? Y bueno, va a ser 10%. ¿Sí? ¿Cuál es la limitación de este método del sangrado al sondaje? Va a medir cuántos sitios le sangran, pero no te está midiendo si la encía está más inflamada o menos inflamada. Por ahí va a haber algunos pacientes que van a tener un 10% de sitios con inflamación o no, y algunos van a tener una encía más inflamada y otros menos inflamada, y el sangrado no nos está midiendo eso. ¿Sí? Solamente nos dice sí o no, no nos dice cuánto, no es que te está midiendo, sangra mucho, sangra poquito, o sea, vamos a utilizar como método dicótomo. O sea, sangra, no sangra. Necesita que la sonda esté estandarizada, que lo falla, ¿sí? Va a depender de la presión que haga el que está midiendo. Está visto que los pacientes que fuman sangra un poco menos, o sea, este índice es menos válido, podríamos decir. En los pacientes con fenotipo fino, con encía finita, les sangra un poco más fácilmente. En los pacientes que toman aspirinas de manera crónica, el índice da un poco, sangra más fácilmente, podríamos decir. Y hay características genéticas también que pueden influir. O sea, ningún método es 100% perfecto, podríamos decir, ¿no? Pero dentro de lo imperfecto es lo más perfecto que hay. ¿Bien? Y será mejor usar una sonda electrónica que una sonda manual, y mostró que no hay un error, o sea, no hay una gran ventaja en cuanto al error que puede haber entre usar una sonda electrónica o usar una sonda manual. O sea que podemos seguir contentos usando nuestra sonda manual, que como dijo una vez una finlandesa en un congreso, que le preguntaron si usaba un método con un explorador, con un método especial para ver caries, y ella dijo que ellos tenían allá en Finlandia un explorador inteligente. Entonces todos a ver qué era el explorador inteligente, y dijo que conectado a sus neuronas a través de su mano le daba la información que necesitaba, ¿no? Así que la tecnología sola, sin estar conectada a la interpretación correcta del que la está usando, por sí misma no ofrece ventajas, ¿no? Pero en particular acá, la sonda manual muestra valores similares a una sonda electrónica. Siempre que estemos entrenados, a ver cuánta fuerza tenemos que hacer, ¿no es cierto? Acuérdense, ya lo van a ver en la clínica, o sea, no hay que andar clavando la sonda, es un sondaje suave, entro y salgo, no estar, cuando mido, estoy toqueteando, ahí no es esto lo que tengo que hacer, tengo que colocar la sonda y ver, y esperar un ratito a ver si sangra, y ahí marcar en el periodontograma, que puedo, si yo descarté que es un caso de periodontitis, ¿no? Esto como vimos antes, primero descarto que es un caso de periodontitis, o sea, primero descarto, ¿no? No es un caso de periodontitis. O sea, si es un caso de periodontitis, ya me voy a hacer toda la ficha, ¿se acuerdan? Todo el periodontograma, medir profundidad de sondaje, nivel de inserción, como para poder clasificar estadio de grado. Si yo descarté, o sea, no es un caso de periodontitis, no tengo que en el periodontograma medir todas las profundidades de sondaje, 1, 2, 1, 2, 1, no.
pero tengo que medir el porcentaje de sitios que sangran, porque si no, no puedo hacer esta clasificación. Entonces, en el periodontograma no cargan toda la ficha de profundidad de sondaje y nivel de inserción, cargan solamente los sitios, marcan los sitios que sangran. Entonces, una vez que descartamos que el paciente no es un caso de periodontitis y yo quiero ver si tiene salud o gingivitis, voy a medir el porcentaje, voy a sondear todos los sitios, son 6 sitios por diente con sondaje suave, y voy a registrar esto. Entonces, un paciente sano en un periodonto intacto, lo voy a ver más o menos así, que van a sangrarle algunos sitios, menos del 10% de los sitios. Y en un periodonto reducido, en un paciente sin periodontitis, voy a ver al paciente así, y para considerar que hay salud, van a sangrar menos del 10% de los sitios. ¿Bien? Hay poca extensión, se llama, poca cantidad de sitios con inflamación gingival. Ahora bien, entonces, ¿todos los pacientes sanos se van a ver igual? Y bueno, eso es lo que hablamos, eso es lo que se llama que hay una diversidad de fenotipos clínicos. O sea, dentro de lo que hablemos de un paciente sano clínicamente, por eso decimos salud periodontal clínica, en pacientes sin periodontitis previa, ahora vamos a ver después del tratamiento que tengo que mirar, ¿sí? Pero un paciente que no es un caso de periodontitis, yo lo clasifico como sano, evalúo los sitios que le sangran y veo que tiene menos del 10% de sitios que sangran, pero fíjense, puedo tener un paciente que le sangre 5%, otro que le sangre 5%, esta, que tiene algunos sitios, otro que le sangre 8%, 8% con un paciente que lo clasifico como alteración mucogingival. El paciente con recesiones, hay otra parte de la clasificación, ¿se acuerdan? Otras alteraciones que afectan al periodonto, ahí lo meto, lo clasifico ahí, no digo solamente que está sano, digo, tiene salud periodontal clínica, pero tiene alteración mucogingival, ¿sí? De estos que no le sangre ningún sitio, ¿cuántos hay en el mundo? No sé cuántos hay en el mundo. Supuestamente estos pacientes son menos del 5% de la población, se dice que es una salud clínica prístina, como una salud clínica como perfecta, ¿sí? Que es bastante poco probable en la población, pero que no es que no existe. Algún paciente vamos a encontrar que no tengan sangrado en ningún sitio de su boca. ¿Bien? Ahora, todo sitio que sangre, por más que yo diga que el paciente está sano, ¿qué hacen en esos lugares que le sangran? ¿Qué harían? Ahí, Instruir al paciente para que se higienice en esa zona. claro, ver si llega a haber un cálculo, quizás justo ahí tiene un cálculo, hay que sacar el cálculo, hay que repasar cómo está pasando el hilo en ese lugar, o sea, tengo que hacerle un tratamiento en ese lugar que le sangra, no, bueno, no hago nada, ¿sí? Tengo que repasar, ver por qué, si justo el 10% de los sitios los tiene todos acá en los incisivos inferiores, los 4 incisivos inferiores tienen inflamación y sangrado, y por ahí me da, si tengo todos los dientes, menos el 10%, es menos del 10%, o sea, el 10% ya estaríamos en gingivitis, ¿sí? Es menos del 10%, o sea, hasta el 9%, son 16 sitios que le pueden sangrar. Y si esos 16 sitios es en los 4 incisivos inferiores, porque ahí no se llega a cepillar, no se llega a pasar el hilo, o no se cepilla bien por lingual, y bueno, lo voy a tratar, no es que lo voy a dejar así. No, si está sano, lo dejo así. Pero tengo que, digamos, como que en realidad en la clínica siempre hicimos eso, o sea, no me voy a preocupar por ese paciente, ¿bien? Pero no es que no voy a hacer nada, porque los estudios longitudinales mostraron que los sitios que progresan sangran, o sea, la inflamación gingival, clínicamente detectable, no la histológica, ¿sí? Es la prevención primaria de la periodontitis, o sea, que los sitios no sangran es lo que te asegura que no van a perder inserción. Si un sitio sangra, podrá perder inserción antes, después, ¿sí? Más rápido, más lento, lo que sea, pero si un sitio no sangra,
ese sitio seguro que no va a perder inserción, salvo que por el cepillado traumático, por ahí es otra causa, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver, ¿qué hora es? Faltan 43 segundos. ¿Quieren, paramos 5 minutos? ¿Quieren? Bueno. ¿Paramos 5 Sí, minutos? bueno. ¿Sí? Querrían terminar antes, pero ustedes si no, no me van a poder escuchar o quieren que sigamos adelante. O paramos 5, ¿no? ¿10? ¿Está bien? ¿5? Para- ¿5 Sí, minutos perfecto. o van bien? ¿5? ¿Dale? ¿5 Buenísimo. están de acuerdo? Perfecto. Sí, 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 está sí. bien. Sí, sí. Bien, bueno. Silenciémonos, en 5 volvemos. ¿Ves? Muy bien. Acuérdense siempre que punto de descartar el caso de periodontitis, ¿no? Creo que eso es como que es lo que es más fácil, ¿sí? Una vez que descarté que es un caso de periodontitis, voy a hacer el chart de ver el porcentaje de sitios sangrantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que los pacientes con recesiones eran un grupo de pacientes donde yo tenía que descartar, si eran recesiones, no considerarlo como un caso de periodontitis, ¿bien? Entonces, y que para que sea un caso de periodontitis tenía que tener pérdida de inserción, si era por vestibular, tenía que estar acompañado por una profundidad de sondaje mayor a 3, ¿se acuerdan? Entonces, eso hay que aprendérselo bien para definir cuándo
no es un caso de periodontitis o cuando sí es un caso de periodontitis, porque a partir de ahí arranca todo el resto del razonamiento. ¿Bien? Entonces, cuando uno dice un caso de gingivitis, no es un sitio con gingivitis. Cuando dice un caso de gingivitis sería un caso de un paciente con gingivitis clínica, ¿sí? Un paciente con gingivitis, lo vamos a ver en un periodonto, ya sea intacto, un periodonto reducido, pero sin periodontitis previa, una vez que hayamos descartado que no sea una periodontitis. Y el sangrado va a estar en el 10% o más de los sitios de la boca de ese paciente, ¿sí? 10% más el sangrado al sondaje. Entonces podemos encontrarnos con una imagen como esta, comparada con la que vimos antes, que vimos que había como máximo 16 sitios de la boca, si estuviesen todos los dientes, con sangrado al sondaje, ¿bien? Lo mismo que sucede en la periodontitis, en la salud, que va a haber una diversidad fenotípica en salud, bien, había pacientes que no les sangra nada, y otros que les sangran en algunos lugares, y otros que tienen precisiones y que les sangran X cantidad de sitios, mientras sea menos del 10%, y en gingivitis también vamos a tener una gran diversidad fenotípica. ¿Querés que me...? Por favor, ahí hay que silenciar, alguien está con el micrófono y voy al cuarto. Mejor, sí, aquí yo no la puedo, acá la vi, ya la desactivé, perfecto. La desactivamos, ahí está. Entonces, este paciente tiene gingivitis y esta paciente tiene gingivitis clínica y no tienen nada que ver un paciente con el otro, ¿no es cierto? Los dos pacientes yo digo que tienen gingivitis. A este paciente le sangra el 87% de los sitios y a este paciente le sangra el 10% y queda clasificado como gingivitis. Entonces, no solamente tengo que, para definir el tratamiento, no me alcanza con definir, la gingivitis se trata así. Sí, la gingivitis se trata así, pero yo tengo que ver qué severidad de gingivitis tiene, qué extensión de la gingivitis tiene. O sea, no, digamos, como que hasta les diría en un código terapéutico de una asistencial o de un sistema de salud, ¿no? Pueden meter en la misma bolsa toda la gingivitis, no tiene ningún sentido, porque este paciente me va a llevar mucho más tiempo de tratamiento que esta paciente o que esta paciente, ¿sí? Las dos serían clasificados como gingivitis, ¿bien? En estos pacientes donde la encía está aumentada de volumen, el tratamiento va a incluir raspar, no digo raspaje alisado, raspar, que es sacar cálculos solamente, que estará en el esmalte porque es una gingivitis. En este caso puede estar en el cemento también, porque yo puedo tener una recesión y tener subgingival, ¿sí? Con una profundidad de sondaje poco profunda, porque si era profunda, ¿se acuerdan? Si es profundo ya va a ser un caso de periodontitis. Igual tendría que raspar subgingival en esmalte, ¿sí? Pero la instrumentación no es solo supragingival en gingivitis. Este es un punto importante, porque uno pregunta, ¿cómo se cura un paciente con gingivitis? En general te dicen con higiene. No sé ustedes qué me contestarían. Si yo les pregunto, ¿cómo es el tratamiento de un paciente con gingivitis? ¿Qué me contestan? Me hubiesen contestado antes de escucharme, digamos. Sí, con higiene. Sí. Higiene. Pero siempre acompañado de una limpieza previa. Claro, sí, o en simultáneo, o lo que sea, no importa por ahí los tiempos, pero claro, pero ¿saben cuál gingivitis se curó solo con higiene? ¿De dónde viene el error, la confusión? La gingivitis que se curó solo con higiene fue la gingivitis experimental del OE. ¿Se acuerdan que tomó un grupo de estudiantes y los hizo dejarse de cepillar y vio que todos entre los 10 y los 21 días tenían gingivitis? Después, cuando se volvieron a cepillar, todos se curaron. Entre 4 y 10 días se curaron. Pero era una gingivitis que recién estaba producida, todavía no tenía cálculo. Es la gingivitis experimental, yo genero la gingivitis eliminando la higiene. Después pongo la higiene y se cura. Pero la gingivitis de la vida real va a tener cálculos, no solamente placa.
Entonces, solo con higiene no se va a curar. Tengo que eliminar los cálculos, tanto supra como subgingivales. Van a ser fáciles de salir, porque en general van a estar en el esmalte, pero tengo que ir a buscarlos abajo de la encía que está aumentada de volumen, ¿sí? Entonces, hay una gran diversidad fenotípica en los pacientes con gingivitis, y también va a haber una diversidad en el tratamiento que vamos a necesitar realizar. Ahora, no se ha podido, no sé por qué me apareció esta flechita ahí, no se ha podido, no hubo un consenso para que hable de, para definir severidad en gingivitis. Vieron que en periodontitis está el estadio 1, 2, 3 y 4, ¿sí? No hay suficiente evidencia como para poder categorizar la gingivitis y decir, bueno, ¿cuándo es leve, moderada o severa? Si bien todos sabemos cuándo es leve, moderada y severa, ¿no? O sea, cuando veo un paciente como este que vimos antes, ¿no? Este paciente tiene una gingivitis severa y este paciente tiene una gingivitis leve, pero no hay un corte que yo diga, bueno, cuando veo la encía más abultada, o sea, no hay una manera de medirlo eso de manera objetiva. Entonces, no hay una clasificación de gingivitis que tenga que ver con la severidad, ¿sí? Sí, con la extensión, se dice que puede ser una gingivitis localizada, cuando afecta menos del 30% de los sitios de la boca, y más del 30% es lo mismo que la periodontitis, ¿no? Localizada y generalizada, toma el 30% como parámetro para decir que es localizada o generalizada. Pero no hay ningún criterio para definir de manera objetiva la severidad de la gingivitis. Bien, ahora tienen bien están despabilados. Vamos a pensar ahora la salud y la inflamación después del tratamiento. O sea, hasta ahora lo que vimos es como más fácil. O sea, yo defino, es fácil la línea, ¿no? Yo defino que no es un caso de periodontitis, entonces veo el porcentaje de sitios que le sangran y ahí defino si el paciente tiene salud o gingivitis. ¿Bien? Acuérdense que un paciente, yo lo defino como un paciente que tiene salud, igual a los sitios que sangran les voy a hacer algo, voy a tratar de que no sangren, ¿sí? Muy bien. Obviamente si tiene gingivitis le voy a hacer el tratamiento que corresponde. Ahora bien, los expertos en este consenso de la clasificación dijeron, bueno, vamos a definir, vamos a pensar la salud después del tratamiento. La salud del sitio, lo vimos antes, o sea, un sitio después del tratamiento, cuando digo que está sano, a ver, un sitio, no un paciente, un sitio. Cuando después de un tratamiento periodontal, un paciente que tuvo periodontitis, ¿cómo es un sitio sano? Imagínenselo. Cierren los ojos, imagínenselo. Y bueno, no hay que ver si inflamada, si Claro. el haya dolor sangrado. de encía, Y no hay síntomas. Claro, que no haya sangrado, lo mismo que dijimos antes, ausencia de inflamación clínicamente detectable, ¿sí? En general, después de un tratamiento, si no hay sangrado, vieron que en la definición de un sitio sano post-tratamiento no habla de la profundidad de sondaje, porque en general, si hay ausencia de inflamación, si no hay sangrado, no va a haber profundidad de sondaje aumentada, porque si hay profundidad de sondaje aumentada, lo más probable es que haya sangrado. O sea, esta condición, si no hay sangrado después del tratamiento en un sitio, salvo que lo haya sondeado mal, pero digamos, si no hay sangrado, en general la profundidad de sondaje va a ser de 4 milímetros o menos, o sea, hasta 4 milímetros. Pero a veces encuentro sitios de 5 que no sangran, ¿bien? Entonces, un sitio que esté sano va a ser un sitio que después del tratamiento va a tener ausencia de inflamación gingival. Es fácil. Y un sitio que tenga, que tenga gingivitis después del tratamiento, será un sitio que quizás tenga sangrado, pero que si yo conozco al paciente y sé que no perdió más inserción, y que como dijo una compañera de ustedes, por ahí tiene la cresta ósea formada, o sea, un sitio que estuvo tratado y que ahora se inflamó, lo que no tiene profundidad de sondaje mayor de 4 milímetros, podría decir que es un sitio que está inflamado, pero que no tiene, no empezó la enfermedad otra vez. Esto a nivel sitio. Ahora, a nivel paciente en general, ¿sí? ¿Cuándo puedo decir que un paciente
un paciente que tuvo periodontitis ahora está sano, o un paciente que tuvo periodontitis ahora tiene una inflamación gingival, pero no tiene periodontitis de vuelta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes, vamos a decir que en un paciente que ya tuvo tratamiento, después de completar la terapia, ¿sí? Vamos a hablar de salud en un paciente con periodontitis estable, puede tener sangrado en menos del 10% de los sitios, para decir que es un paciente que después del tratamiento ahora está sano. Pero fíjense este punto acá. Pero ningún sitio de 4 que sangre. Por eso siempre decimos, ¿qué decimos? Que menos de 4, ¿sí? Menor, o sea, los sitios que no sangren pueden medir hasta 4, 5 podrán medir, ¿sí? Mientras no sangren. Pero el tema es que si hay sitios de más de 4 que sangren, ya digo, no, este paciente no está sano, ni tiene gingivitis en un periodonto reducido. O sea, ya si hay sitios de 4 que sangren, este es el punto clave. Que si hay sitios de 4 que sangren, por eso el cuadrito te marea, ¿viste? Es como una cosa de mucho número, pero no es tan difícil, porque es como muy obvio. Si hay sitios de 4 que sangren, de 4 más, por supuesto, ya no lo defino como ni sano ni con inflamación gingival. Ya digo que es un paciente que volvió a tener una periodontitis. Bien, es más fácil pensarlo así que pensar en todo lo que hay, sino en lo que no tiene que haber. ¿Bien? ¿Me siguieron? Serían como 3 puntos, entonces no tiene, o sea, menos del 10% el sangrado, más esos 2 puntos de ahí abajo. Claro, ¿qué tiene? Para decir que está sano, menos del 10% de sangrado, con profundidades de sondaje que tendrán hasta 4, los sitios que no sangren pueden tener hasta 4, después del tratamiento, o hasta 5, les diría, ahora les voy a mostrar casos con 5. En la clasificación dice hasta 4, pero en realidad existen sitios que después de tratados miden 5 y no sangran. Eso existe, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. O sea que lo importante es que ningún sitio que tenga 4 sangre, porque si hay sitios de 4 que sangran, eso no es una inflamación después, no lo consideran una inflamación después del tratamiento, ya vuelve a tener periodontitis el paciente. Pero ¿cómo es esto del 10%, menos del 10%, pero si hay un sitio que sangra? Claro, porque los sitios que sangren tienen que ser poco profundos. Que no tiene que haber ninguno de 4 que te sangre. Ah, ok. De estos que te sangren, menos de 4. Tienen que tener menos de 4. Y acá también, o sea, te pueden sangrar más sitios para decir que es una inflamación gingival en un paciente con periodontitis, ¿sí? Te pueden sangrar más sitios, pero ninguno tiene que tener 4 que te sangre. Ninguno de los que te sangre tiene que tener 4. Acuérdense de eso. Si te sangran sitios de 4 o más, ya no estamos más en esta clasificación. Ya pasamos a decir que el paciente vuelve a tener periodontitis. ¿Sí? ¿Vuelve a tener periodontitis o inflamación gingival? Es en el caso de que conozcamos al paciente. Claro, siempre en estos caos tenés que conocer al paciente. Porque, ¿se acuerdan que porque si no podríamos decir inflamación gingival? ¿Cómo sé yo que no conozco al paciente si no está con una periodontitis, si no tiene una periodontitis? O sea, no sé, yo tengo que saber que yo ya lo traté, que estuvo sano, que ahora ya se curó, que yo ya el diagnóstico, ya le di el alta, ya le sondeé todo y vi que se había curado, y viene al mantenimiento y de pronto le sangran algunos sitios. ¿Sí? Le sangran algunos sitios a ese paciente. Y bueno, es normal que pase eso, esto es lo que estamos diciendo. O sea, en la clínica cotidiana es normal que un paciente tratado le sangren algunos sitios. ¿Sí? Y a veces algunos más sitios, que no se estuvo pasando el hilo, que no se cepilló muy atento, que le pasó no sé qué, y que le sangren algunos sitios. Eso es normal. Ahora, si tiene sitios de 4 milímetros o más que le sangran, ya es como que ese lugar está en alto riesgo. O sea, ya es como que o ya está con, más si llegamos a medir que perdió inserción, ahí es obvio que ya el sitio está otra vez con una periodontitis activa, podríamos decir. ¿Bien? Entonces, una consulta.
Para considerarlo periodontitis, ¿no tendría que ser en 2 piezas o No, más? porque ya el paciente tuvo periodontitis, que ahora es un paciente que ya fue tratado, quizás tenía Ok. 20 sitios. ¿Sí? O sea, vos ya dijiste, este paciente tuvo periodontitis, lo trataste la periodontitis, ya hiciste el tratamiento. Es como la salud y digamos, después del tratamiento, ¿con qué me puedo encontrar? O que esté todo sano, que no le sangra nada, o que le sangre en algunos lugares, pero mientras sean poco profundos, digo, bueno, es un paciente que está sano, ¿sí? Que le sangre en muchos lugares, pero como son poco profundos, digo, esta es una inflamación. Es más fácil la clínica que el razonamiento, ¿sí? Okay. Es más fácil la interpretación clínica. O sea, tengo un paciente que yo ya lo conozco, que sé cómo estaba, viene, le sangran en varios lugares, y digo, bueno, está todo inflamado, pero no me preocupo. Ya, lo resuelvo fácil, le vuelvo a corregir la higiene, le saco los cálculos que pueda tener, pero la periodontitis no lo vuelvo a clasificar como un paciente con periodontitis. O sea, a ver, ojo, el paciente es un paciente con periodontitis, sigue teniendo periodontitis, porque el paciente que tuvo periodontitis siempre va a ser un paciente con periodontitis. Por eso yo digo inflamación gingival en periodonto reducido de un paciente con periodontitis tratada. ¿Ven? Paciente con periodontitis, ¿sí? O sea, el paciente siempre va a ser un paciente con periodontitis. Paciente con periodontitis estable, paciente con periodontitis en remisión, se dice. O pacientes en periodontitis activa o no controlada, o otra vez enfermos, ¿sí? Vamos a verlo, van a ver los ejemplos, van a ver que es más fácil. Los sitios, entonces, que esto pero lo vimos, o sea, puede haber sitios, si no sangran, hasta 4 o 5 milímetros. Y los sitios que sangren, para poder definirlo como un paciente que no está otra vez descontrolado, los sitios que sangren, dijimos ninguno con 4. O sea, si yo digo ninguno con 4, es lo mismo que decir menor o igual a 3. Es lo mismo, ¿sí? Que no tiene, si tiene menor o igual a 3, ninguno tiene 4 de los que sangran. Bien, lo vamos a ver acá que es más fácil, miren. Un paciente con salud periodontal, ¿sí? El diagnóstico de salud periodontal va a ser cuando sangra menos del 10%. Un paciente con gingivitis, o sea, que ya estos pacientes nunca tuvieron periodontitis, ¿sí? Estos pacientes son los casos que no tuvieron periodontitis. Entonces yo digo, un paciente sano, menos del 10% de los sitios. Un paciente con gingivitis le sangra más del 10% más. Ahora, un paciente que ya tuvo periodontitis y le hago el tratamiento, ¿sí? Digo, periodontitis controlada o salud cuando le sangra menos del 10%. Periodontitis, diagnóstico, periodontitis en remisión, que sería inflamación gingival en periodonto reducido, cuando le sangra el 10% más. Pero siempre que ningún sitio tenga 4 o más de los que sangran. Si hay sitios que sangran con 4, ¿sí? O bolsas profundas, digo que la periodontitis no está controlada. ¿Bien? ¿Quieren volverlo a mirar tranquilos? Este es como un resumen de toda la clase. A ver si está claro. Este flujograma no está en los flujogramas que nos mandaron por mail. No, este flujograma no está. Sáquenle una foto. Está el texto, está escrito todo esto en forma de texto abajo del cuadro de la gingivitis. Esto de periodontitis no controlada, periodontitis en remisión, ¿sí? A mí me parece que este cuadro aclara bastante todo lo que vimos recién, ¿sí? Bien. Vamos a ver las excepciones a la regla, porque en la clasificación dice esto, que si la bolsa tiene 5 o más, ya diría que es no controlada, y yo eso lo cuestiono por esto, miren. Yo tengo muchos casos donde la profundidad de sondaje es 5 y están saludables hace más de 10 años, ¿sí? Acá ¿cuánto mide esto? 5, no mide 4, o 4,5, ¿sí? Acá también mide 4,5, 5, y no sangra, o sea, no hay que ser tan estrictos, ¿no? Que 1 milímetro, no, tenés que hacer como un combo, o sea, un paciente puede tener
alguna bolsa de 5 después del tratamiento y estar sano, ¿sí? Que sea una periodontitis controlada y que no le sangre y que no tenga sangrado, que la periodontitis esté controlada. O sea, hay que pensar en diferenciar el paciente controlado al paciente inflamado, al paciente controlado, al inflamado, pero que está controlado igual, pero está inflamado, al paciente descontrolado. Digamos, esas serían las tres categorías después del tratamiento. El que yo tengo todo bajo control, que está inflamado, pero está bajo control, pero está inflamado, hay que estarle atento. El paciente que, acá tengo que volver a hacer algo, paremos la rotativa, raspar de vuelta, tratar de vuelta estos lugares, ¿sí? Y así es como es la vida de un paciente periodontal, porque piensen que un paciente periodontal por ahí después tiene que estar toda su vida en mantenimiento, y uno en esos mantenimientos se va encontrando con una diversidad, porque a veces el paciente viene bien. Ahora con la pandemia, los pacientes venían bien, dejaron de venir 1 año y medio y vienen mal. O sea, algo se desconoce si ustedes lo habrán visto en sus pacientes, pero de pronto vienen llenos de caries, y uno valora el mantenimiento, ¿no? No sé, yo pensaba en este tiempo que uno lo hace venir al paciente o cada 6 meses, o cada 3, o cada año según el riesgo, y uno en un punto sabe que la ciencia te dice que tenés que hacer eso, pero en un punto uno piensa, bueno, tal vez si no viniese tanto, tal vez estaría sano igual, pero no, o sea, ahora con esto uno es como que yo revaloricé la función, la importancia del mantenimiento con la frecuencia que hay que hacer, porque realmente hubo pacientes que dejaron de venir y que vinieron muy mal. No sé si ustedes lo han visto en sus pacientes también. Bueno, entonces, recordemos, paciente controlado, paciente inflamado, podríamos decir, ellos dicen en remisión, a mí no me gusta esa palabra, no sé cuál usaría tampoco, en remisión, o paciente periodontal tratado, descontrolado. Para decir que está descontrolado tiene que tener bolsas de 4 que sangren, o bolsas de 5 o más. Yo diría 6 o más, ¿bien? Si no sangran. Bien, vamos a ver esta paciente, a ver, díganme ustedes qué diagnóstico le pondrían. Paciente tratada, periodontal ya tratada, ¿sí? ¿Qué se tienen que fijar para decir el diagnóstico? Menos del La 10. profundidad de sondaje y el sangrado. Perfecto, profundidad de sondaje. No tiene, vamos a darles, ¿qué más? De profundidad de sondaje y el sangrado, ¿qué del sangrado? ¿Qué porcentaje de sitios le sangran? 10%. Si es menor al 10% o no. Bueno, acá tenemos. Profundidad de sondaje menor o igual a 4. Ningún sitio de 4 que sangra. Y sangra menos del 10%. Una periodontitis controlada. ¿Cuál sería el diagnóstico? De una periodontitis controlada. Claro, paciente con periodontitis controlada. ¿Sí? Después del tratamiento, o salud, podríamos decir, salud en un paciente periodontal tratado. Un paciente con periodontitis controlada. ¿Bien? Vamos a esta otra. ¿Qué tenemos que saber? Tiene 5 y habíamos dicho que con 5... No, 5 no, es 3, acá es 3, 6, 9, 12. Tiene 3, pero vamos, les doy la información que necesitan. Profundidad de sondaje menores a 4. Ningún sitio con 4 que sangran, lo mismo que antes, pero le sangra más del 10%. Y en este caso estaría En remisión. En remisión, claro, el nombre que no me gusta, pero sería un paciente periodontal tratado, inflamado, si ustedes quieren, ¿sí? Que está ahí, o sea, no vuelvo a decir que está no controlado, pero está con inflamación gingival. Esto es lo que se llama inflamación gingival en un paciente con periodontitis tratado, ¿sí? Me tengo que fijar también que esté estable, que no, comparado con la medida que yo tengo anotada en el periodontograma de cómo estaba antes, que no esté avanzando la enfermedad, ¿sí?
Uno a veces no se acuerda cómo estaban todos los sitios de todos los pacientes. Entonces, es importante también que tengamos la información previa. Es útil la información previa para poder definir que el paciente está estable. ¿Sí? Ahora, este paciente, lo interesante de este paciente, que yo lo grafiqué, lo puse antes, pero en realidad lo usé para una foto, pero en realidad, pues hoy me acordaba cuando armaba la clase, que este paciente vino así. Yo no lo atendí. Este paciente no tenía bolsas, pero lo atendí después, pero cuando vino, no tenía bolsas profundas. Entonces, este paciente, por más que no tenga bolsas profundas, es un paciente que yo lo clasificaría como un caso de periodontitis, porque tiene pérdida de inserción proximal detectable, ¿sí? En más de 2 dientes no adyacentes, porque yo no le hice nunca un tratamiento. Sin embargo, no tiene bolsas profundas. Sin embargo, no es un caso, no es la situación de lo que estábamos viendo recién, un paciente que ya fue tratado, y si digo controlado, en remisión o descontrolado, o sea, o no controlado. Es un paciente que es un caso de periodontitis. Y si yo lo comparo con esta, parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque yo sé que esta paciente la traté, y este paciente nunca lo traté. ¿Bien? ¿Bien? Si ustedes se encuentran con esta paciente, van a decir que es un caso de periodontitis. No van a decir que es un paciente con periodontitis tratada en remisión, porque si yo no le hice el tratamiento, o sea, así suelto, sin entender la historia del paciente, no puedo hacer el diagnóstico. Claro, porque para diagnosticar lo primero que tenés que descartar es periodontitis. Entonces, si lo ves por primera vez, va como periodontitis. Por ahí después vas a tener... ¿no? Si lo ves por primera vez, va a ser un caso de periodontitis. Claro. No va a ser un caso de inflamación gingival en un paciente tratado, porque si no está tratado. O sea, eso no lo podés clasificar porque no está tratado. Por ahí más adelante sí. Por ahí más adelante, obvio, sí, claro, obviamente, sí, más adelante sí. Si más adelante viene así, después de haber hecho el tratamiento, ahí lo clasificaré de otra manera. Claro, sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, y para estudios epidemiológicos, esto no le pueden sacar una foto y guardárselo, pues algún día tienen que hacer un estudio epidemiológico. Es blanco o negro. O sea, el estudio epidemiológico, el corte, es diferente. Porque para definir, o sea, un paciente, para definir gingivitis, cualquier paciente con pérdida de inserción ya no entra acá. Pacientes sí periodontitis, o sea, no es esto que estamos discriminando. Bueno, sí, si yo lo traté, si no lo traté, o sea, en un estudio epidemiológico yo eso no lo puedo medir. O sea, si un paciente le sangra más del 10% de los sitios y tiene pérdida de inserción, es una periodontitis. Ya no puedo estar diciendo que es un paciente con gingivitis, inflamación gingival en un periodonto ya tratado, todo eso no va en los estudios epidemiológicos, ¿sí? Ahora, sí va a tomar que si le sangran menos del 10% de los sitios y las bolsas son poco profundas, va a decir, aunque haya pérdida de inserción, que el paciente está sano. ¿Bien? Pero esto no es importante, o sea, nadie les va a hacer esta pregunta en ningún examen ni nada, porque esto es muy específico para hacer un estudio epidemiológico. Bien, ahora nos faltaría ver, en un ratito que nos queda, ¿cuánto ratito nos queda? Nos queda un ratito todavía, nos faltaría ver la variedad fenotípica de la gingivitis, que va a determinar la extensión de la gingivitis, cuán severa sea, cuánta inflamación haya, o el riesgo de que esa gingivitis progrese a periodontitis, por ejemplo, va a estar determinada por lo que llamamos los factores de riesgo. Entonces ahora vamos a mezclar acá el otro cuadro que ya ustedes lo habrán estudiado en la clasificación de gingivitis. O sea, por un lado tenemos la salud, pero la gingivitis inducida por placa, ¿se acuerdan? Podía estar asociada solo a la placa, o que haya placa y algunos otros factores, que se dice mediada por factores de riesgo sistémicos, que son factores que modifican la respuesta
o factores de riesgo locales, factores que predisponen a acumular placa. ¿Se acuerdan que ustedes ya estudiaron gingivitis en el embarazo, en la pubertad, ¿sí? En la persona con diabetes? ¿Bien? Entonces, hay situaciones particulares de cada sujeto que puede hacer que la gingivitis que vos tengas sea un poquito peor o un poquito diferente, con más inflamación, menos inflamación, o más probable que te suceda si vos tenés alguna de estas condiciones, ¿sí? Esto es más biológico que de una clasificación, como vimos, menos del 10%, más del 10%, etc. Entonces, partimos de un paciente que lo definimos como con gingivitis, o sea, no es un caso de periodontitis, ¿sí? Ya lo descartamos al caso de periodontitis. El paciente tiene gingivitis, ¿por qué? Porque le sangra más del 10% de los sitios de su boca, 10% más de su boca, y entonces, una vez que lo clasifiqué como que tiene gingivitis, tendría que agregar esto para el descriptor, para hablar de ese paciente. Además tendría que decir, es un paciente con gingivitis, pero que exclusivamente es por placa o por biofilm, un paciente con gingivitis que además tiene una hiperglucemia, o que además tiene diabetes, o que además tiene, está embarazada, o que tiene la pubertad, ¿sí? Para poder comprender un poco más la enfermedad. O que haya factores que predisponen a acumular placa. O esta situación que queda fuera de los factores predisponentes, que es los medicamentos que producen hipertrofias gingivales. Acuérdense que todos estos factores van a influir en cualquier caso, o sea, en una gingivitis en periodonto intacto, en periodonto reducido no por periodontitis, o en periodonto reducido en paciente con periodontitis tratada. O sea, si el paciente con periodontitis tratada tiene alguna condición de estas, puede ser que sea más fácil que se le inflame la encía, porque modifican la respuesta, ¿sí? O si tengo factores retentivos de placa, también voy a tener un factor que me favorezca a tener gingivitis. Y después tenemos esta situación acá, que es lo que van a ver después con Graciela, que son las enfermedades gingivales que no son por placa, o sea que hay que descartar que no sea una gingivitis. Esto no se llama gingivitis, ¿ven? No dice gingivitis no inducida por biofilm dental, ¿eh? Ven que dice enfermedades gingivales o lesiones gingivales. Yo diría lesiones gingivales, pero bueno, o diría enfermedades y lesiones gingivales, porque una lastimadura, lesiones traumáticas, una lastimadura en la encía, no es una enfermedad, es una especie de enfermedad, pero es más bien una lesión en el tejido gingival. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunos pacientes. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes que tiene este paciente? ¿Periodontitis o gingivitis? Empecemos por el principio. ¿Cómo es el primer paso del diagnóstico? Y hay que descartar periodontitis. Bien, descartemos periodontitis. O sea, para descartar periodontitis no tengo que hacer todo el periodontograma, tengo que agarrar la sonda y buscar, sondear y buscar. Si encontré pérdida de inserción en 2 dientes no adyacentes, ya está, no sigo sondeando todo. O sea, ya dije, es un caso de periodontitis, ahora sí voy a sondear todo para hacer el periodontograma. Entonces yo les digo que no perdió inserción. No tiene pérdida de inserción. Entonces, y esa imagen es después del, o sea, tampoco hay hemorragia, porque no sé. No, va a haber hemorragia, si lo sondeamos le va a sangrar todo, pues ya lo vemos cómo está inflamado. O sea, me pueden preguntar, ¿tiene sangrado en más del 10% de los sitios? Sí. ¿Sí? O sea, si es un paciente que no es un caso de periodontitis, que tiene sangrado en más del 10% de los sitios. O sea, es un paciente que tiene gingivitis. Gingivitis. En un periodonto intacto sería. Claro. Porque no tiene pérdida de inserción que no sea, porque puede haber un paciente con recesiones y con gingivitis, ¿no es cierto? Sobre esas recesiones. Pero en este caso es un paciente con periodonto intacto, con una gingivitis, porque le sangra más del 10% de los sitios, no es un caso de periodontitis, obviamente. Bien, ¿terminó la clasificación ahí?
No, tenemos que ver qué tipo, ahora ir a gingivitis y ver qué otro subgrupo. Claro, sí. Claro, tenemos que ir a gingivitis, es un paciente con gingivitis, ¿bien? En periodonto intacto. Ahora tengo que ir a ver si tiene algún factor, está mediado por algún factor de riesgo, ya sea ¿sí? Un factor sistémico, de riesgo sistémico, o un factor de riesgo local. O es solamente placa, o sea, solamente biofilm, o si hay alguno de estos. Tabaquismo, hiperglucemia, factor nutricional, ¿y cómo hago para averiguar esto? Y bueno, hablo con el paciente y le pregunto. Teoría clínica, sí. ¿Sí? O sea, le pregunto, me fijo la edad que tiene, si está embarazada, si no está embarazada, o sea, voy a hablar con el paciente. Si no hay nada, si no está embarazada, si no es un chico que está en la pubertad, si no tiene diabetes, si no fuma, si no tiene un trastorno hematológico, si no tiene nada de todo eso, ni toma ningún fármaco de los que producen agrandamientos gingivales, ¿cuál sería el diagnóstico? Por placa. Gingivitis inducida por placa. Asociada exclusivamente a biofilm dental. ¿Sí? Gingivitis inducida por biofilm dental y asociada exclusivamente a biofilm dental. ¿Sí? Y después ponemos si es generalizada o localizada. Bueno, podés poner exactamente, si afecta más del 30% de los sitios, el sangrado, puedes decir que es generalizada y si no podrías decir que es localizada. Esto, ¿sabes? Bueno, ahí hacemos los mismos pasos que hicimos en el anterior, descartamos primero uno. Todos los que vamos a ver ya descartamos que no es periodontitis, así que ya empecemos, o sea, vamos a ver todos pacientes con gingivitis, digamos, ¿sí? Y acá tiene un factor local. El factor retentivo. Factor de riesgo local. La ortodoncia. Perfecto, tenemos el factor local, el factor de riesgo local exactamente, que es la ortodoncia, que atrapa placa, o sea, porque vieron, acuérdense, los factores de riesgo sistémicos son los que modifican la respuesta y los factores de riesgo locales son los que atrapan placa. Ahora, si estos pacientes tienen, por ejemplo, 13 años, 12, ¿qué puede haber además de la placa, del factor local? Componente hormonal. Un componente hormonal, exactamente. O sea que se pueden dar en simultáneo. O sea, en este caso tendríamos una gingivitis causada por biofilm dental, porque le sangra más del 10% de los sitios de la boca, pero además está mediada por factor de riesgo sistémico, ¿sí? Tiene factor de riesgo sistémico y factor de riesgo local, tiene el combo. Por eso muchas veces vemos estos desastres en la ortodoncia, porque se junta el factor local con la pubertad. Entonces se hace como que explotó. ¿Bien? Ya la pubertad te predispone a tener mayor inflamación gingival, porque hay receptores de estrógeno en los tejidos gingivales, y además los estrógenos en el fluido gingival predisponen al mayor desarrollo de ciertas bacterias subgingivales, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en el embarazo, ¿sí? Al tener estas hormonas esteroides, tengo mayor posibilidad de tener inflamación gingival, sumado al factor retentivo de placa, podemos encontrarnos con esta situación. Obviamente que si partimos de una encía sana, en un paciente que tiene buena higiene, podemos tener un paciente con ortodoncia y la pubertad y estar sano, ¿eh? O sea, esto es porque está mal hecho, porque le pusieron la ortodoncia con una encía seguramente que ya tenía una gingivitis previa. Es fácil mantener la salud en la ortodoncia, pero es posible, ¿no? Hay que estar encima, pero es posible. Bien, vamos a ver otro paciente. Este paciente, a ver. Le sangran más del 10% de los sitios, digamos, pues si no tendríamos que decir que está sano. Yo les digo que le sangra más del 10% de los sitios, o sea que tendría una gingivitis, no es un caso de periodontitis, le sangra más del 10% de los sitios. Esto los desorienta, ¿eh?
Y ahí no se observa ningún factor local, habría que ver si hay algo sistémico. El mal posicionamiento dentario puede ser también, abajo. Sí, podría ser, pero no... Y las coronas. Sí, podría ser las coronas, que es un factor local, que sí, podría ser. Pero este paciente fuma. Esto es raro de ver, porque en general el fumador tiene riesgo de tener periodontitis, ¿no? Pero el tabaco muchas veces hace que haya una imagen como más rosada de la encía. ¿Vieron esta encía que te engaña? ¿Sí? O sea, el tabaquismo no te aumenta la inflamación gingival, te hace como el efecto al revés. Te reduce la inflamación gingival visible. O sea, en un paciente fumador le tenemos que dar más bolilla al sangrado del sondaje, a la profundidad del sondaje, que a lo que nosotros estamos viendo. O sea, no se dejen engañar. ¿Sí? Tienen que ir más allá, porque lo que ven parece más sano de cómo está el paciente. ¿Sí? A mí me parece mentira, yo siempre digo que cuando yo estudié, ya hice mi tesis, era docente, no sabíamos que el tabaco aumentaba la progresión de la enfermedad, ni que la encía, ni todo esto que sabemos ahora de que la encía se ve diferente, de que las bolsas están en palatino, de que hay que ir a buscar la enfermedad. No lo sabíamos y no lo veíamos. O sea, es como que yo no puedo creer eso. O como que uno no veía la erosión ácida. Bueno, por ahí ustedes ya estudiaron sabiendo de la erosión ácida, pero cuando yo estudié nadie nos enseñó que la erosión ácida causaba lo que causaba. Y uno ahora no lo puede dejar de ver. Cuando uno sabe, no lo puede dejar de ver. Es como que es tan evidente lo que le pasa a la encía de un paciente fumador, y cómo es que no lo sabíamos. Así debe haber mil cosas, ¿no? Que hoy no sabemos y que no las vemos, y cuando las sepamos, no sé, así cómo puede ser. Bien, sigamos. Pueden tener estos pacientes, agarren el machete. Puede tomar medicamentos. Alguna medicación. Claro, son gingivitis inducidas por biofilm dental, pero son hipertrofias gingivales. Esta paciente toma fenitoína, pero estos pacientes toman ciclosporina, ¿ven? Es como un punto que es como que queda medio como en un límite, porque si una vez que se le hace la cirugía, si el paciente controla bien la placa, la recidiva es menor, pero a veces recidiva igual, ¿sí? Es como que hay que, pero depende de la placa, o sea, pero no depende tanto, o sea, un paciente que controla bien la placa, por más que esté embarazada, o que tenga la pubertad, o que tenga diabetes, si controla bien la placa, no va a tener inflamación, ¿sí? Porque el factor desencadenante, el factor etiológico es el biofilm. Lo otro es un factor que modifica la respuesta, pero ante el biofilm. Si yo saco el biofilm correctamente, por más que esté embarazada, por más que tenga la pubertad, por más que tenga ortodoncia, por más que tenga lo que sea, no me va a pasar nada. En cambio, las hipertrofias estas, es como muy sensible digamos, la medicación influye mucho. ¿Bien? Ahora, por supuesto que para no llegar a estar así, antes de darle la ciclosporina deberían partir de una encía sana, un paciente que sepa controlar la placa, para no llegar a estar así. Bien. Entonces, en este caso son hipertrofias gingivales inducidas por fármacos. O sea, yo les muestro esto. O sea, las gingivitis se ven todas como medio iguales, salvo esto que vimos en el paciente fumador. La gingivitis, ya sea que esté modificada por hormonas esteroides, por diabetes, por anticonceptivos orales, o sea, por otros medicamentos, o sea, por desnutrición, se ven todas más o menos lo mismo. O sea, en realidad, yo viendo ustedes no se van a dar cuenta. O sea, viéndolo así, yo qué voy a hacer. O sea, no es por la imagen que me doy cuenta, es que me toca hacer la pregunta. Y me hago la pregunta más o menos, porque la paciente viene embarazada, entonces me puedo asociar fácilmente, digamos, ¿no? Que son hormonas sexuales esteroides. Ahora, una paciente embarazada es como una persona en la pubertad, pero que haciéndole el tratamiento, por más que esté embarazada, responde perfectamente al tratamiento.
porque son factores modificadores, no factores causales. ¿Bien? Yo vuelvo a poner esto para que lo recuerden, ¿ven? Tabaquismo, hiperglucemia, factores nutricionales, agentes farmacológicos, como pueden ser los anticonceptivos orales, que si bien hoy en día, que son de baja dosis, casi no producen una mayor inflamación, o sea, porque al ser de alta dosis era como una hormona, ¿sí? Pero hoy en día los anticonceptivos orales, al ser de baja dosis, no producen un factor predisponente, o sea, modificar la respuesta como antes cuando eran de mayor dosis. Trastornos hematológicos, bien, para recordar las posibilidades. ¿Sí? ¿Están ahí? Te falta poco, ¿eh? Respirador bucal. Exactamente, son pacientes respiradores bucales. ¿Ven cómo se les hace esta inflamación, esta gingivitis? Esta sí es particular, ¿ven? Esta es particular. Yo viendo me doy cuenta que es diferente de lo demás, porque es como un rodete justo en el sector anterior superior en general. Puede tener gingivitis en el resto, pero es como que ahí se hace como más marcada la gingivitis. Y se asocia, se cree que tiene que ver, no hay pruebas muy contundentes, pero que tiene que ver con la sequedad bucal que se produce por la respiración bucal, que tiene más que ver con un factor local, con un factor sistémico, porque la respiración bucal no generaría un problema sistémico, ¿sí? Sino que tiene que ver más con un factor local que produce que allí haya sequedad bucal y que aumente la probabilidad de que se atrape placa. Sin embargo, esta imagen tan particular nadie la ha podido explicar demasiado, porque se hace como ese rodete, ¿bien? Vamos, ¿otro? Te aparece de vuelta, aparece de vuelta. ¿Cuál de todos nos falta? ¿Cuál de todos nos falta? De los que estaban ahí, de los que estaban en la lista. ¿Qué puede tener que no lo dijimos hasta ahora? La leucemia. Puede tener leucemia, pero no. La leucemia se ve distinto. Tiene diabetes, ¿sí? En general es muy común que los niños con diabetes tengan gingivitis, ¿sí? Puede ser con más o menor cantidad de placa, pero como que se les inflama muy fácil la encía ante la presencia de la placa. Pero controlando la placa se controla la inflamación, pero es como que no tengo margen. En cuanto acumula un poco de placa, la encía se les va a inflamar, ¿sí? Pero controlando la placa, voy a tener una buena salud, pero tengo que estar como muy encima, porque en cuanto hay un poco de placa, enseguida puedo tener inflamación gingival. Ahora sí, ¿qué dijiste antes vos? Leucemia. Claro, en la leucemia, la leucemia tiene una característica particular, que es que aparece abruptamente, se produce mucho sangrado profuso, petequias en el paladar, adenopatías bilaterales, ¿sí? Porque la leucemia que aparece acá, por eso ven que le pongo signo de pregunta, que aparece acá, es para el que va a ser un factor sistémico que puede modificarte la respuesta ante la placa, pero va a ser para el paciente en tratamiento, para el paciente no con una leucemia aguda. La leucemia aguda aparece acá. ¿Sí? Cuando se produce el infiltrado. Yo nunca tuve un paciente, no sé ustedes si atendieron a algún paciente alguna vez con una leucemia aguda. La leucemia aguda se produce de manera abrupta. En general, quizás no vayan a ver al dentista, ¿sí? Es como abrupto el agrandamiento gingival, sangrado profuso, petequias en el paladar. La leucemia ven que está en dos lugares. Está en las enfermedades no inducidas por placa, infiltrado celular leucémico, y la leucemia que se ve acá
que modifica la respuesta es más bien una leucemia en estado crónico, no en estado agudo, donde se produce esa infiltración con células inmaduras en el tejido gingival, y el agrandamiento es una situación bastante diferente. Por supuesto, va a haber placa porque le va a costar cepillarse, etcétera, pero eso es independiente de la placa que se produzca ese infiltrado de células inmaduras en el tejido gingival. ¿Sí? ¿Bien? Faltan poquitos, ¿eh? Y acá, ¿qué ven? Esto se ve un poco distinto, ¿no? Sí. Se ve un poco como medio raro. No es como la gingivitis que veíamos antes, donde yo veía la encía inflamada, pero no veía roja. O sea, esto no es una gingivitis común. No, porque aparte se ven esas imágenes, esas blanquecinas ahí también, esas placas blancas que hay en la encía. Claro, es como raro esto, ¿no? O sea, la gingivitis no es así, chicos. O sea, cuando vean esto, así tan rojo, ¿sí? Hay que fijarse si el epitelio, este es un paciente con pénfigo, ¿ven? El epitelio se le levanta. Yo agarro el epitelio, tiene una ampolla subepitelial. Y estas pacientes tienen líquen. Estos ya son lesiones, enfermedad gingival no inducidas por placa, van acá. ¿Sí? Ya esto igual después lo van a ver con Graciela, ahora no lo vamos a ver en detalle, pero quiero que miren las imágenes para que vean que se ve diferente, ¿sí? Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, sobre esta patología, puedo tener una gingivitis encima, o sea, es importante que estos pacientes controlen bien la placa, porque si no, les es más dolorosa la enfermedad. Pero no se les va a ir del todo por más que controlen la placa, pero es importante que estos pacientes sean atendidos por un periodoncista y que les enseñemos a limpiarse, eléctrico, o sea, hay que enseñarles a limpiarse porque les duele la encía si se tocan ese tejido que está con ampolla, con erosión, ¿sí? Con eritema, son todos los signos de las enfermedades de piel y mucosas que se pueden dar en los tejidos gingivales. Esta paciente, ¿qué tendrá? Son dos pacientes distintas, igual. Herpes. Muy bien, herpes, exactamente, herpes. Esta es la prima infección herpética. Que ven que la encía se pone de golpe, toda colorada de golpe, ¿sí? Y después empiezan a aparecer las vesículas. Y esta es la infección herpética recurrente en encía. No sé si alguna vez vieron esto, las vesículas en la encía. Herpes simple, primaria y recurrente, ¿sí? Pero que o sea, uno tiene que visualizar, cuando uno ve algo raro, tiene que ir a buscar acá. ¿Sí? Para ver si hay algo de esto y que no sea una gingivitis solo por placa. Algo raro. Esta paciente, les quiero mostrar, esta paciente, esta característica, fíjense acá, ¿sí? De esto que está acá, ¿qué podría ser cuando uno ve eso en la encía? Ese color en la encía, ¿lo ven? Pigmentación. Pigmentación gingival. Pigmentaciones gingivales, exactamente. Pigmentaciones gingivales que no necesariamente sean una patología, ¿sí? Son pigmentaciones gingivales en una paciente, además de por su color de piel, el tabaco. Sí, es muy común ver esto en fumadores. Vea esto, la melanosis nicotínica, ¿sí? Y después tenemos la melanoplasia, que es la pigmentación, para que voy más adelante acá, la pigmentación por el color de la piel, ¿sí? Eso se llama melanoplasia, que es el color más oscuro, pero que eso tiene que ver con el color de la piel, que no sería una patología, ¿sí? Pero son situaciones donde uno ve la encía que es diferente y tiene que entender a qué se debe ese cambio de coloración. La melanosis nicotínica, cuando el paciente deja de fumar, remite, ¿eh? O
O sea, no es que se queda toda la vida así. O sea, cuando deja de fumar, se le van yendo todas esas manchas oscuras en la encía. Bueno, acá ya les puse el trauma físico, no los dejé pensar, ¿sí? Pero estas son lastimaduras. El diagnóstico, ¿cuál es? Decirle que no se cepille por una semana y ver si se le pasa. Si no se le pasa, no que se cepille suave, por eso por ahí es medio, el paciente uno dice suave y sigue haciendo fuerza, sigue lastimando. O sea, decirle que no se cepille una semana, clorhexidina una semana, y vemos. Si en una semana, si es una lesión química o mecánica, o sea, si es una lesión traumática, ya sea química o mecánica o térmica, ¿sí? Se le va a pasar. En una semana se le pasó. Si no se le pasó, tendremos que pensar si es una enfermedad de piel y mucosas, ¿sí? O alguna otra patología de las que estén acá en esta lista. A ver si tengo más o ya terminé. ¿Está? Muy bien. Para terminar, sábado al mediodía, les quisiera dejar esto en el pensamiento, que la clínica es una escala de grises, por eso toda la clase tiene la escala de grises, ¿no? La clínica no es la epidemiología, no es tan contundente. Y que para tomar decisiones en la clínica tengo que ver al paciente y al sitio en particular. O sea, en la periodoncia es como que tengo que estar analizando tanto al sujeto como qué pasa en cada sitio y qué voy a hacer y qué toma de decisión voy a hacer. Quizás en un sitio a un paciente en un lado le rasparé, en otro lado, o sea, en un paciente que viene al mantenimiento le rasparé, en otro lado le repasaré higiene, ¿sí? O sea, por un lado está el diagnóstico del paciente, pero también está el diagnóstico del sitio. Y que la toma de decisiones clínicas no se pueden basar ni en un cuadradito más o menos que esté pintado, ni en un milímetro la suma de factores entender la enfermedad que tenga ese paciente, una chivira, no importa, ¿no? No es muy mismo, por ahí un paciente en el 80% de los sitios comparado con uno que le sangran 9, ahí sí está en salud, por más que le sangren en algunos sitios, y este paciente tiene claramente una gingivitis, pero va a haber un montón que van a estar ahí en el gris, y que va a ser lo más común muchas veces el gris. ¿Bien? ¿Sobrevivieron? ¿No? Sí, acá estamos. Ya sé, sábado al mediodía, mortal, bueno. No, es que hoy tuvimos una clase de 3 horas sin recreo y nos quedamos así ¿A un 3 poco. horas sin recreo les dio Patri? ¿En serio? No, Durísima. Sí, nos echó de cama. Un recreo corto, pues no sé si preferían parar o irse a almorzar, porque ya sábado... Nos encantan los recreos que nos das vos, eso es más. Bueno, le voy a decir a los demás que lo implementen, porque tiene que sonar el timer, porque no, bueno, yo ya cada vez me voy dando más cuenta, siento cuando está por sonar, y me fijo, ¿no? Me fijo a ver si ya va a sonar. Bueno, le voy a decir a todos que traten que pongan un timer. 40 minutos, 35 es lo que uno puede más o menos aguantar. Bueno, a estudiar ahora, ¿no? Para la próxima. Voy a dejar de grabar.